Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Esta noche les traigo una historia impactante, con el nombre de Bar Baktas en el centro de todo. Bar Baktas sorprendió a todos cuando confesó lo que realmente ocurrió aquella noche. Según sus palabras, la situación fue tan inesperada que nadie podía imaginar cómo terminaría. Él mismo dijo: Yamur me miró a los ojos y me dijo, vete, pero yo sentía que debía quedarme, que algo más debía suceder. Esta declaración abrió una ola de comentarios en todas las redes sociales, porque mostraba un lado más humano y vulnerable del famoso. La noche en cuestión se convirtió en el tema principal de la prensa rosa. Testigos aseguran que Bar y Yamur habían llegado juntos al evento, sonriendo y aparentando complicidad. Sin embargo, algo cambió repentinamente. Yo le dije que necesitaba un poco de espacio, pero no esperaba que esa frase causara tanto ruido, explicó Yamur en una breve declaración a los periodistas. Sus palabras generaron más misterio y dejaron al público con muchas preguntas sin respuesta. Las cámaras captaron a Bar con una expresión seria, mientras sus amigos trataban de calmarlo. Un asistente al evento comentó: se notaba que Bar estaba confundido, no sabía si debía obedecer lo que ella pedía o seguir su instinto. Esa confusión dio pie a múltiples interpretaciones, desde problemas sentimentales hasta posibles malentendidos entre ellos. En medio del revuelo, Bar rompió el silencio y aseguró: no quise faltar al respeto a sus palabras, pero sentía que mi lugar estaba allí, junto a ella, aunque ella insistiera en lo contrario. Con esta declaración, el actor mostró una mezcla de vulnerabilidad y firmeza, algo que conmovió a muchas de sus seguidoras. Quienes lo apoyaron en redes con mensajes como hiciste lo correcto y seguir tu corazón siempre es la mejor opción. Lo cierto es que el público no dejó de especular sobre las razones detrás del comentario de Yamur. Algunos medios afirmaron que pudo haber sido un gesto impulsivo, un intento de alejar las miradas en un momento tenso. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de un problema que venía gestándose desde hacía semanas. Una amiga cercana a la pareja declaró off the record: Yamur estaba bajo mucha presión y tal vez sus palabras no reflejaban lo que realmente quería. Durante una entrevista posterior, Bar agregó: en ese instante, sentí que irme sería un error. A veces, aunque alguien te diga que te marches, lo que en verdad necesita es que te quedes. Estas palabras resonaron profundamente entre sus fans, que encontraron en su relato un ejemplo de amor y lealtad. La polémica no tardó en intensificarse cuando diferentes programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en relaciones y psicólogos para analizar la situación. Muchos opinaban que lo vivido entre Bar y Yamur era un ejemplo clásico de la lucha entre orgullo y vulnerabilidad, mientras que otros lo catalogaban simplemente como una escena romántica malinterpretada. Las redes sociales, por supuesto, amplificaron cada detalle, convirtiendo frases aisladas en tendencias que marcaron la conversación de toda la semana. Los seguidores de ambos comenzaron a dividirse en bandos. Por un lado, estaban quienes defendían la postura de Bar, alegando que un verdadero gesto de amor consiste en permanecer incluso cuando te piden que te vayas. Por otro lado, algunos sostenían que la autonomía y la decisión de Yamur debían respetarse al 100%, sin importar lo que él sintiera. Esa tensión generó debates interminables en foros, cuentas de fans y hasta en programas de radio. Con el tiempo, aparecieron más piezas del rompecabezas. Una fuente anónima filtró que la relación entre Bar y Yamur llevaba meses atravesando altibajos. No era la primera vez que discutían en público, pero sí la primera ocasión en la que todo quedaba registrado por tantas cámaras. Los rumores hablaban de agendas laborales incompatibles, celos y presiones externas que aumentaban la fragilidad de la pareja. En una aparición televisiva, Bar trató de poner fin a la especulación. Yo no quiero que esto se convierta en un espectáculo mediático. Mis sentimientos son reales, mis intenciones son sinceras. Sé que cometí errores, como todos, pero lo que sucedió esa noche no define quiénes somos ni lo que sentimos. Su honestidad generó aún más simpatía.
Hashtags como almohadilla Teambar y almohadilla apoyo incondicional se viralizaron, alcanzando millones de interacciones en pocas horas. En paralelo, Yamur optó por un silencio estratégico, limitándose a compartir mensajes ambiguos en sus redes, como citas sobre la libertad, la confianza y la necesidad de sanar. Ese contraste entre la franqueza de él y la reserva de ella alimentó la narrativa de los medios. Revistas de espectáculos lanzaron portadas con titulares como La noche que lo cambió todo o Amor o despedida. Cada gesto, cada publicación y cada ausencia era analizada como si formara parte de un guión cuidadosamente elaborado. Mientras tanto, los amigos más cercanos intentaban mediar. Uno de ellos comentó: ambos se quieren mucho, pero están en un momento complicado. Lo que necesitan no es presión externa, sino espacio para decidir qué es lo mejor para ellos. Lejos de calmar las aguas, esa declaración reavivó las especulaciones. Algunos interpretaron que la pareja estaba al borde de la ruptura definitiva, mientras que otros pensaban que todo era parte de un proceso de crecimiento personal y sentimental. El clímax llegó semanas después, cuando Bar publicó una extensa carta en sus redes sociales. En ella escribía: quiero agradecer a quienes me han apoyado, pero también pedir respeto para Yamur. Lo que pasó entre nosotros pertenece a nuestra intimidad, y aunque haya salido a la luz de esta manera, espero que podamos recordarlo como una lección, no como un escándalo. La vida sigue, el amor se transforma, y lo importante es conservar la humanidad en cada paso. La reacción fue inmediata. Sus seguidores lo ovacionaron virtualmente, calificándolo de ejemplo de madurez y un hombre valiente que habla desde el corazón. Incluso críticos que antes habían sido duros con él admitieron que sus palabras mostraban un nivel de reflexión poco común en el mundo de la farándula. Al final, lo que comenzó como un instante confuso en medio de un evento glamuroso terminó convirtiéndose en una historia con tintes de novela, llena de emociones, contradicciones y aprendizajes. El nombre de Bar Baktas quedó grabado no solo por su carrera artística, sino también por la forma en que enfrentó públicamente un episodio íntimo y doloroso. Lo más curioso es que, con el paso del tiempo, muchos dejaron de hablar de un escándalo y comenzaron a verlo como un relato inspirador sobre la importancia de escuchar tanto las palabras como los silencios. Porque, como él mismo dijo en una de sus últimas entrevistas, amar no siempre significa quedarse o irse, sino comprender que necesita el otro, incluso cuando esas necesidades cambian de un segundo a otro. Queridas seguidoras, este fue un episodio que nos recuerda que las relaciones son complicadas y que la comunicación puede cambiarlo todo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hizo bien Bar al quedarse pese a las palabras de Yamur? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque pronto les traeré más historias exclusivas del mundo de las celebridades.